Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar la especialidad de obstetricia. En este caso, obstetricia es de los temas más importantes para su ENARM, ya que la cantidad de temas que tenemos aquí sí nos da para que al menos nos pregunten una cosa de cada tema. ¿Ok? Así que es algo que no se puede dejar de lado. Y como en cada una de las especialidades, vamos a empezar con las generalidades. Empezando por todo el ciclo femenino, compañeros, tenemos que ver estas cuatro cosas. Primero, las hormonas hipoficiarias, el ciclo ovárico, hormonas del ciclo ovárico y el ciclo uterino. Y lo vamos a dividir según los días. El primer día donde todo empieza y básicamente es el primer día de la menstruación. Del día 14 aproximadamente, que es la mitad, justamente cuando tenemos el pico de la LH o la ovulación, y el término que ocurre entre los 28 y los 30 días, ¿ok? Ahora, todo va a comenzar porque en la hipófisis se va a secretar la FSH, que como su nombre lo dice, hormona folículo estimulante, en el ovario va a estimular la fase folicular. ¿Qué significa esto? Que todos estos folículos que tenemos ahí inmaduros van a empezar a crecer y van a empezar a madurar justamente para que podamos tener ese óvulo listo para liberarse. Cuando nosotros estamos en la fase folicular, justamente como se mencionaba al principio, es cuando vamos a tener el inicio de la menstruación y conforme van pasando los días, esto va a ir disminuyendo, pues porque se va acabando el endometrio, ¿ok? Y justamente al término de la menstruación es cuando vamos a empezar con la fase proliferativa, compañeros. Y a la par que inicia la etapa proliferativa, vamos a tener un pico de elevación de estrógenos, ¿ok? Los estrógenos justamente van de la mano con la fase folicular y con la fase proliferativa. En el día 14, justamente cuando tenemos el punto máximo de lo que es los estrógenos, compañeros, es que va a ocurrir la ovulación. Y al mismo tiempo que ocurre la ovulación, o más bien la consecuencia de la ovulación, es que tenemos el pico de LH, ¿ok? La hormona luteinizante le va a decir así al óvulo, al ovario, perdón, así como de agua, y saca el óvulo. Entonces lo va a sacar y vamos a tener la ovulación, que coincide con el pico de los estrógenos y coincide con el pico de la LH. ¿Ok? En este punto es cuando empiezan a disminuir los estrógenos, compañeros, y empiezan a aumentar los progestágenos. Y el aumento de los progestágenos va de la mano con la fase secretora y la fase lútea, compañeros, ¿ok? Por lo tanto, aquí podemos ver que, digamos, para que se acuerden de esta parte, la fase folicular está de la mano con los estrógenos y nada más hay que recordar el abecedario, porque de la E sigue la F. Entonces, estrógenos en la fase folicular y ya nada más pues lo cambiamos, fase lútea, progesterona. Eso no tiene como que relación, pero pues, es el contrario, ¿ok? Nada más para que lo recuerden. Y justamente este ciclo pues se va a estar repitiendo conforme pasen los días. Aquí lo importante y lo que es, digamos, relevante para la parte de obstetricia es en qué momento puede tener la paciente relaciones sexuales para que pues se embarace y ocurra todo lo que vamos a ver más adelante. En este caso vamos a hablar que si la paciente tiene su coito a partir de la ovulación unos días antes, unos días después, puede producir un embarazo. Y recordaremos que en nuestra generación menos de 30 años se considera embarazo adolescente y más de 30 años se considera código mater, ¿ok? Pregunta de examen. No es cierto, pero así lo vemos muchos, entonces nada más para que se rían tantito, ¿ok? Así que recuerden muy bien estos datos, porque si ocurre el coito y se fecunda, va a pasar lo que vamos a ver a continuación, compañeros. Este embarazo, compañeros, va a llevar muchas fases, que justamente es algo que igual tenemos que conocer. Aquí vamos a recordar que pues el óvulo se libera y va a empezar a viajar como tal por los anexos, en este caso las trompas de falopio, hasta llegar al útero para poder implantarse. Y al mismo tiempo, como tal, el semen va a viajar contrariamente, ¿ok? Se deposita en el cérvix, en la vagina, y pues ya comienza a viajar. Ahora, ¿cuándo se pueden, digamos, como que encontrar tanto los óvulos como los espermatozoides? Aquí en las primeras 24 horas, compañeros, ¿ok? La fecundación regularmente ocurre
no más de un día después de la ovulación, perdón, cuando la paciente tiene esta etapa. Entonces, al momento en que pues ya se conoce como tal el espermatozoide con el óvulo, es cuando vamos a empezar a tener justamente esta división de células. Y aquí recordemos que vamos a tener ciertas características, ¿ok? De lo más importante y lo que más nos pueden llegar a preguntar es cuántas células va a tener una mórula, y en este caso recordemos que son 16 células, compañeros, ¿ok? Es importante recordar esto. Y ahora, ¿cuándo va a ocurrir la implantación? La implantación va a ocurrir de 6 a 7 días después de la fecundación, cuando los blastocistos ya llegan a la pared uterina y va a comenzar todo este proceso de erosión de la capa endometrial para implantarse y posteriormente formar a la criatura, ¿ok? Así que recuerden muy bien esto, que es de lo que más nos pueden llegar a hacer preguntas en el ENARM. Ahora, respecto a otras cosas importantes, nos pueden preguntar cosas de la placenta, ya que la placenta, como sabemos, es el órgano encargado de suministrar pues todos los nutrientes y todo lo necesario al producto para que éste empiece a crecer. En este caso vamos a tener 4 tipos de transportes: simple, facilitada, transporte activo y pinocitosis. En el simple vamos a recordar, compañeros, que solamente se va a transportar agua y gases o electrolitos, ¿ok? En la facilitada ya utilizamos la glucosa, y esto es a través de los GLUTs o de los SGLT. Y en el transporte activo vamos a utilizar las vitaminas y los aminoácidos. Esta fue pregunta de NARM de hace como 5 años, así que esto sí lo llegan a preguntarnos, como que no lleguen a ponerlo nunca. Y por pinocitosis van a transportarse los virus, las inmunoglobulinas y los fosfolípidos, compañeros, ¿ok? Ahora, respecto a las hormonas, por decirlo de alguna manera, que van a estar interviniendo en esta fase del embarazo, las vamos a dividir dependiendo de las semanas de gestación. La hormona que va a predominar al inicio de la gestación durante las primeras 10 a 14 semanas va a ser la gonadotropina coriónica, ¿ok? Es donde vamos a tener justamente el pico para posteriormente ir reduciendo, y el momento en que va el declive de la gonadotropina coriónica, lo que va a ir aumentando es el lactógeno placentario, compañeros, ¿ok? Aquí lo podemos ver que va en ascenso. Y unas semanas posteriores de cuando inicia el ascenso del lactógeno placentario, más o menos entre la semana 24 a 28 de gestación, va a ocurrir el aumento de lo que es la corticotropina, compañeros, ¿ok? Así que en este caso la vamos a ver aumentada, y para este punto la gonadotropina coriónica ya va a tener algo basal, ¿ok? Su pico máximo va a llegar así a las 10 semanas, posterior a eso ya se va a encontrar en concentraciones basales, no vuelve a tener ningún otro pico, solamente es el primero, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recordemos que pues las hormonas van a tener cierta expresión fisiológica, y en este caso la gonadotropina coriónica humana va a compartir función estructural con las hormonas hipofisiarias, la LH, el FSH y la TSH. En este caso lo que va a tratar de hacer la gonadotropina coriónica es mantener la función del cuerpo lúteo, regula la secreción de testosterona a nivel testicular fetal y estimula la tiroides materna, ¿ok? Justamente para que se siga produciendo toda esta hormona y no haya ningún problema a lo largo del embarazo. Y el lactógeno placentario tiene una función similar con la prolactina, ¿ok? Ahora, ¿esto a qué nos va a ayudar? A dar, digamos, como que requerimiento, energía como tal al feto, ¿ok? En este caso, pues como tal glucosa, el aporte, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque el lactógeno placentario se va a ver asociado cuando la paciente presenta diabetes gestacional, ¿ok? Es por eso que nosotros lo podemos ver como que hay entrometido. Y dentro de las hormonas que podemos encontrar vamos a tener los estrógenos, que en este caso el estrógeno del embarazo es el estriol, compañeros. Recordemos que ya vimos cuál es el de la patología y el de la menopausia, que es la estrona. Aquí vamos a tener otro, el estriol, y este lo vamos a encontrar disminuido cuando cuando el producto de la paciente va a cursar con cromosomopatías, y lo vamos a encontrar ausente en el embarazo molar. Así que es importante saber esto. El lactógeno placentario, como ya vimos, suministra glucosa fetal, aumenta la lipólisis, es diabetogénica y suele disminuir cuando la paciente cursa con aborto o restricción del crecimiento intrauterino. Excelente. Así que vamos a ver un resumen de lo que pasa entre el coito y que la paciente ya queda embarazada. Recuerden, todos estos datos son de suma importancia que tienen que conocer, compañeros. Entonces, lugar más frecuente de fertilización, ámpula. Implantación se da entre el 5º y el 7º día, más importante 7º.
Tipos de transporte de la placenta: simple, agua, electrolitos y gases; facilitada, glucosa; activo, vitaminas y aminoácidos; y pinocitosis, pregunta de examen, inmunoglobulinas y fosfolípidos, ¿ok? El estriol es el estrógeno predominante en el embarazo. Recordemos que se recomiendan menos de 2 tazas de café en el embarazo. A las 3 semanas se detecta la gonadotropina coriónica, en sangre, y a las 5 semanas en orina. El pico máximo de gonadotropina es entre la 10 y 14ª semana, en promedio a las 12. Y por último, el lactógeno placentario es diabetogénico. Recuerden todo esto, tatúenselo. Y afortunadamente, compañeros, la guía de práctica clínica de control prenatal se actualizó. Tenemos una actualización del año 2022 y vamos a desglosarla. Hay muchos aspectos que son iguales, hay algunos que cambian, entonces vamos a hacer la diferenciación de cada una de estas cuestiones. Vamos a empezar definiendo el control prenatal como la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas, o sea, consulta, con el personal de salud a efecto de vigilar la evolución del embarazo, o sea, ver que todo vaya chido. Incluye la difusión de información, comentarle a la paciente pues todo lo que nosotros tenemos que hacer y lo que ella tiene que hacer para que el embarazo vaya bien, la instauración de medidas de prevención, así como de doña, no haga esto porque si no vale verga, así como la identificación de signos y síntomas de urgencia obstétrica sobre la evolución normal del embarazo y el parto. Señora, si tiene esto o esto, hay pedo, se va inmediatamente a urgencias, no venga al centro de salud porque aquí no le podemos hacer ni madre, vaya a urgencias. Eso es control prenatal, compañeros. Como datos epidemiológicos importantes, la guía de práctica clínica nos menciona que las pacientes entre 15 y 49 años que cursaron con embarazo, hubo un número muy bueno, la verdad, de que 95.5% de ellas tuvo atención médica. Y de esto, 89.1% de las pacientes, que aproximadamente son 8.2 millones de embarazadas, recibió la primera consulta durante las 12 semanas iniciales de gestación. Y recordemos que según bibliografía antigua de la norma oficial mexicana, incluso la guía de práctica clínica previa, esto está erróneo, pero las cosas han cambiado, lo vamos a ver más adelante. Y como tal, según el informe, 71.5% de las mujeres recibió atención de manera adecuada, o sea, palomita, básicamente 3/4 de las pacientes. Y aquí podemos observar, compañeros, que tenemos un algoritmo que pues, la verdad está muy bonito y nos lleva de la mano con todo el seguimiento que nosotros tenemos que darle a nuestras pacientes embarazadas, así que vamos a desglosarlo, pero antes vamos a revisar cuáles son los factores de riesgo a consideración para una complicación obstétrica. La GPC nos da una lista grande, la verdad, de factores de riesgo para que esta paciente la lleve mal en el embarazo, pero nosotros únicamente nos tenemos que aprender las que tienen el signo de alerta. ¿Por qué? Porque todas las demás son enfermedades crónico-degenerativas. Por lo tanto, si la paciente tuvo una enfermedad crónico-degenerativa durante el embarazo previo o tiene su primer embarazo y tiene una crónico-degenerativa, pues es factor de riesgo, así de fácil. Por lo tanto, nos tenemos que aprender solamente los números. Edad menor a 16, edad mayor a 35, intervalo intergenésico menor a 15 meses, multigesta con más de 3 embarazos, que tenga 2 o más abortos, reproducción asistida o bien inserción anómala de placenta después de las 28 semanas de gestación. Entonces, como pueden ver, son pocos los factores que tenemos que aprendernos de memoria, todo lo demás literalmente es cualquier patología crónico-degenerativa. Y bueno, ahora sí, empezando con el algoritmo, lo primero que nos menciona es que nosotros vamos a sospechar de embarazo y para esto nos dice, la paciente tiene signos de certeza a la exploración del embarazo, no que sí, no requiere prueba inmunológica de embarazo, continuamos, y si no tiene esto, requiere prueba inmunológica de embarazo. Ahora ustedes dirán, ¿cuáles son esos signos? Recordemos que cuando nosotros nos enfrentamos en consulta a una paciente con probable embarazo, tenemos signos de presunción, de probabilidad y de certeza. Los de certeza evidentemente son los mejores para identificar un embarazo y los de presunción es como pues la tía chismosa, ¿no? No sabemos si sí, no sabemos si no, solo sabemos que existen. Y bueno, aquí básicamente es pura sintomatología, compañeros, empezando con la menorrea, que la verdad es el único signo, todos los demás son síntomas, pero bueno,
Amenorrea, recordemos que pues tiene una definición bien establecida, por lo tanto no nos vamos a esperar a que cumpla todos los días que se pactan en la definición, pero la bibliografía nos comenta que la amenorrea no es un indicador de embarazo confiable hasta 10 días o más después de que haya pasado la menstruación. Es decir, paciente regular, le tocaba menstruar el día 1 del mes y ya es día 12, hay pedo porque superamos esos 10 días, ¿ok? Pero si lleva 2, 3, 4 días, la verdad es que no hay mucho problema. ¿Qué más nos puede hacer presundir o tener la presunción de que la paciente está embarazada? Náuseas, vómito, mareo, lipotimia, poliaquiuria, mastodinia o cloasma únicamente. Con esto nosotros no podemos asegurar nada, así que nos vamos a los datos de probabilidad, que como tal son signos, compañeros, ¿ok? Signos. Aquí ya hacemos la exploración armada de la paciente y podemos encontrar el famoso signo de Chadwick, que recordemos que es una vagina y cervix violeta, compañeros. Signo de Budín, ocupación del fondo de saco, signo de Hegar, útero blando, Osiander, pulso en lo que son las fosas, compañeros. Piscasec, asimetría del útero, Godel, cervix blando y crecimiento abdominal, o sea que empieza a crecer la pancita, compañeros. Y también vamos a ver que las areolas se vuelven más profundas y pigmentadas, dispersas a través de cada areola hay elevación de glándulas, que en este caso son las de Montgomery, compañeros, ¿ok? Recordemos todo eso. En el caso de que nosotros ya pasemos a lo de certeza, así de chingo a mi madre si no está embarazada, señora, son las cuestiones donde ya utilizamos paraclínicos como el ultrasonido o laboratorios. En el caso de la cuestión de la auscultación, por decirlo de alguna manera, tenemos que escuchar el latido cardíaco y esto lo podemos hacer en distintos momentos. La bibliografía internacional nos comenta que a partir que el ultrasonido transvaginal va a detectar el latido cardíaco a la 5ª semana, Dopton a la 9ª semana, Pinard hasta las 18 semanas y en caso de que nosotros hagamos ya un ultrasonido pues bien, tenemos que observar literalmente el saco, compañeros, ¿ok? Y en caso de que nosotros solicitemos hemoglobina, ya la cagué 2 veces, solicitemos gonadotropina coriónica fracción beta, compañeros, aquí va a haber 2 alternativas. Si tiene 1500 unidades de esta gonadotropina, seguramente podemos observar ese saco a través de ultrasonido transvaginal. Pero si nosotros solamente tenemos el recurso de ultrasonido abdominal, tenemos que esperar hasta que tenga 3600 unidades de gonadotropina. ¿Ok? Y bueno, esto cambió un poquito respecto a lo que dice la bibliografía mexicana. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente estos son los métodos que nosotros tenemos, compañeros. Ultrasonido, visualizamos al paciente, buscamos el corazón, ponemos el Doppler pulsado. Pregunta de examen, hicieron una cuestión de ¿con qué tipo de Doppler tú ves el corazón y la chingada? Y hay muchos Dopplers, compañeros. Doppler color, Doppler pulsado, Doppler tisular, muchos, ¿no? El que escucha el corazón y el que hace que se escuche es el Doppler pulsado. Recuerden muy bien eso. ¿Ok? Y bueno, como tal les comentaba que cambió un poquito según la actualización. La guía de práctica clínica ya nos dice que para nosotros poder escuchar el latido cardíaco fetal a partir de un monitor Doppler, que como tal es el Dopton, tenemos que esperarnos hasta las 10 semanas. Y en caso de utilizar un fetoscopio o un Pinard, básicamente es a las 20 semanas. Y aquí la forma de acordarnos es la siguiente. Compramos entre 10 R1 un Dopton. ¿Por qué? Porque está caro y nos pagan muy poquito. No que un México sin hambre, Claudia, y pues básicamente es eso, ¿no? Ahora, el Pinard se inventó en el siglo XX, realmente se inventó en 1800, pero pues nosotros decimos que en siglo XX es la mnemotecnia para recordar que es a las 20 semanas de gestación. Y recuerden esos datos. Ahora, ya que nosotros evaluamos los signos de embarazo y en caso de que no tengamos ninguno de estos signos, vamos a solicitar la prueba inmunológica de embarazo. Si sale negativa, diagnóstico diferencial. Si sale positiva, ya se confirmó el embarazo. Ahora, ya que confirmamos el embarazo, tenemos que saber cuánto tiempo lleva creciendo el bebito en el útero de la madre. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de la edad que tenga, son las intervenciones que nosotros vamos a hacer. Así que esta parte es la que vamos a analizar en este momento, compañeros. Lo de el ultrasonido y la fecha de última menstruación. Y empezamos. Cuando nosotros vamos a evaluar a la paciente es
innegable y es regla y es ley que tiene que tener 3 ultrasonidos a lo largo del embarazo, ¿ok? Esa es pregunta. ¿Cuántos ultrasonidos debe tener una madre? 3, compañeros. 3, 3, 3. Si tiene más, qué bueno. Si tiene menos, hay pedo, hay demanda. Entonces, 3 es lo que tiene que tener. Y para esto, la guía de práctica clínica cambió en esta cuestión, no en las semanas en las que los pedimos, pero sí agregó unos datos que nos son de ayuda para saber si estos pacientes se encuentran en primer, segundo o tercer trimestre. ¿Y cómo vamos a saber eso? Recordemos, si nosotros tenemos a un paciente, a una paciente que está con un embarazo inicial, el primer ultrasonido lo tenemos que solicitar entre las 11 y 13.6 semanas de gestación. Esto es regla, compañeros, tatúenselo, ¿ok? Y lo más importante para evaluar la edad gestacional es la longitud cráneo-cauda. Nosotros esperamos que este paciente, siempre y cuando esté en el primer trimestre, tenga una longitud cráneo-cauda, compañeros, menor a 84 milímetros, o sea, 8 centímetros prácticamente, ¿ok? ¿Y para qué otra cosa nos ayuda el ultrasonido de primer trimestre? Para verificar que el embarazo esté dentro del útero y no tengamos un ectópico, para ver el número de embarazos, porque no es lo mismo pues tener todo preparado, una cuna y todo eso para un bebé, que tener 5, ¿no? Y el cribado de aneuploideas con el edema nucal, ya sabemos, para síndrome de Down, ¿ok? Ahora, segundo ultrasonido. Se tiene que solicitar entre las 18 y 22 semanas de gestación y el tercero posterior a las 29-30 semanas de gestación. En cualquiera de estos dos, compañeros, lo que más nos va a ayudar a nosotros para identificar el trimestre es el diámetro biparietal. Y la guía nos menciona, si el paciente tiene un diámetro mayor a 84 milímetros, seguramente está en el segundo trimestre. Si el paciente tiene un diámetro biparietal mayor a 70, seguramente está en el tercer trimestre. ¿Ok? Y además de todo esto, ¿para qué nos puede ayudar el segundo y tercer ultrasonido? Segundo ultrasonido, para ver la vitalidad fetal, o sea que el bebé siga vivo. Valorar patología anexial y placentaria y diagnóstico de malformaciones fetales. El tercer ultrasonido, como dato de relevancia, compañeros, si es que les llegan a poner una pregunta tipo, el tercer ultrasonido sirve para evaluar la edad gestacional conforme el siguiente parámetro. Si no viene diámetro biparietal, que es la primera opción que ustedes tienen que contestar según la guía de práctica clínica con la medición que ya vimos, si no viene eso, van a poner longitud femoral, ¿ok? Recuerden eso. Y además de todo eso, nos va a servir para ver la vitalidad fetal, valoración de patología anexial y placentaria, diagnóstico de patología tardía y la estática fetal, es decir, cómo viene. Viene de cabeza, viene de nalgas, viene de lado, cómo viene ese paciente para planear su resolución. ¿Ok? Recuerden muy bien esto, datos importantes. Ahora, el ultrasonido, además de evaluar la edad gestacional y todo lo que ya revisamos, nos ayuda para visualizar el líquido amniótico y ver si los pacientes no cursan con oligohidramnios o bien polihidramnios. Para esto utilizamos el índice de Phelan o el ILA, que lo que hace es dividir el útero en 4 cuadrantes y evaluar la distancia que tenemos del líquido amniótico en cada uno de esos cuadrantes, compañeros, ¿ok? Así que vamos a definir oligohidramnios cuando los pacientes cursan con aproximadamente menos de 500 mililitros de líquido amniótico y vamos a tener un índice de Phelan menor a 5. ¿Por qué aquí tenemos un 8 entre paréntesis? Porque el valor normal bajo, así como de, ok, sigue normal, pero puede que exista un problema, es de 8 a 5, pero ya menos de 5 es seguro que tiene oligohidramnios. ¿Por qué podemos tener oligohidramnios? Por malformaciones renales o ruptura prematura de membranas. Y estos pacientes pueden cursar con la secuencia de Potter, compañeros, de Harry Potter. Oligohidramnios, rostro arrugado y extremidades flexionadas. Tratamiento expectante o amniotransfusión. Y en caso de polihidramnios, los pacientes pueden tener más de 2000 mililitros de líquido amniótico. Aquí el índice de Phelan tiene que ser mayor a 25. ¿Y por qué está el 18? Porque el valor alto normal es de 18 a 25, o sea, tiene 19, 20, ok, sigue bien, pero puede que exista un problema en un futuro y mayor a 25, súper seguro que hay polihidramnios. Causas: idiopático, atresia esofágica, muy preguntado y un antecedente de suma relevancia, atresia duodenal o déficit de ADH. La clínica de estos pacientes realmente no cursan con nada específico, ya va dependiendo de la patología que esté causando esto. Y el tratamiento es amniocentesis, compañeros, ¿ok? Ahora,
ya desglosamos la parte importante de cada uno de del algoritmo que nos otorga la guía de práctica clínica. Falta este tercero, pero lo vamos a identificar en las diapositivas subsecuentes, así que espérenme un momentito. Antes de pasar a eso, quiero que nosotros observemos que si llegamos a tener pacientes con alguna malformación o cromosomopatía, como trisomía 21, 18 o 13, podemos tener alteraciones de laboratorios. En este caso, si el paciente tiene antecedente o tiene riesgo o bien ya está cursando con trisomía 21, lo que vamos a encontrar elevado es la gonadotropina coriónica elevada, ¿ok? Elevada. La proteína plasmática asociada al embarazo va a estar disminuida y el estradiol igual disminuido. En caso de trisomía 18 y 13, todo va a estar disminuido. Y si tenemos elevación de la alfa-fetoproteína, estamos frente a defectos del cierre del tubo neural, compañeros. ¿Ok? Y bueno, básicamente es eso. Ahora, aquí nosotros tenemos la tablita de cómo tenemos que organizar las consultas según las semanas de gestación que tenga la paciente. Y para saber nosotros las semanas de gestación que tiene la paciente, tenemos dos opciones. O hacemos la regla de Nagel o hacemos el ultrasonido. Y pues ya vimos que dependiendo de lo que nosotros encontremos es lo que podemos sospechar, dependiendo de la longitud cráneo-cauda o del diámetro biparietal, etcétera, etcétera. O bien calculamos esto, ¿no? Pero bueno, vamos por pasos. En primer lugar, compañeros, la primera visita se recomienda que sea entre la 6 y 8ª semana de gestación. Idealmente antes de las 12 semanas. O sea, lo que cambió es que la guía de práctica clínica nos menciona que antes de las 12 semanas tiene que ser sí o sí la primera visita, idealmente entre la 6ª y 8ª semana. Como dato importante, la guía de práctica clínica nos menciona que esta primera consulta tiene que tener una duración entre 30 y 40 minutos, ¿ok? No nos podemos tardar menos porque nos pueden demandar, pero idealmente 30 a 40 minutos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta primera consulta? Chismear con la paciente. ¿Por qué chismear? Porque tenemos que obtener toda su información médica. Así que historia clínica y exploración completa para identificar factores de riesgo. Además de que hacemos la evaluación de la edad gestacional y esta es la más importante de todas porque a partir de esto es que nosotros vamos a dar las citas subsecuentes a la paciente. Verificamos esquema de vacunación y en este punto pedimos el primer ultrasonido. ¿Por qué? Porque acuérdense que el primer ultrasonido es entre las semanas 11 a 13.6, entonces si nosotros la vemos entre las 6 y 8 semanas, pues no tiene caso que tengamos el primero, así que nos tenemos que esperar, ¿ok? Así que pedimos el primer ultrasonido. ¿Qué laboratorios tenemos que solicitar? Esto también cambió un poquito. Vamos a pedir BH, compañeros, química sanguínea de 3 elementos, priorizando creatinina y priorizando lo que es el ácido úrico. Examen general de orina para detectar que las pacientes no tengan proteinuria, urocultivo para ver si no cursan con bacteriuria asintomática, grupo IRH, BDRL y prueba de VIH y se agregó rubiola y varicela. Además de que tenemos que solicitar el PAP de los últimos 3 años para ver que no exista ningún problema. Ahora, segunda consulta. La guía de práctica clínica nos menciona que tiene que ser entre la 10ª y 13ª semana. Bueno, entre las 10 y 13.6 semanas de gestación. ¿Ok? Aquí vamos a empezar con la frecuencia cardíaca fetal si es que tenemos recursos chidos. ¿A qué me refiero con recursos chidos? Con el Dopton, porque recordemos que si tenemos PINARD, pues no vamos a escuchar ni madres. Aquí empezamos a evaluar altura uterina y los movimientos fetales. Ahora, primer ultrasonido, en esta consulta ya tenemos que tenerlo. O sea, no hay pretexto, así como de jefa. No sé qué tiene que hacer, pero la siguiente consulta ya tengo que tener su primer ultrasonido. Y bueno, pasamos a la tercera visita, donde básicamente las pacientes se citan entre las 16 y 18 semanas de gestación. Lo mismo que el anterior, hacemos lo mismito y aquí ya pedimos el segundo ultrasonido porque recordemos que es de las 18 a 22 semanas de gestación. Ahora, entre la segunda visita en adelante, básicamente siempre vamos a medir proteinuria por tira reactiva, compañeros, para ver que no haya ningún problema de preeclampsia o algo por el estilo, ¿ok? Eso se los dejo claro. Cuarta visita, 22 semanas de gestación, lo mismo que lo anterior, evaluamos salud fetal y vemos frecuencia cardíaca fetal en caso de que tengamos recursos culeros y solamente nos den el PINARD, ¿ok? Pero si ya lo evaluamos desde la primera porque tenemos el Dopton, pues ya chingamos, ¿no? Y
quinta a sexta visita 28 semanas, sexta visita 32 semanas. Lo mismo que el anterior prácticamente. Y aquí ya pedimos el tercer ultrasonido y en caso de existir riesgo de alguna patología de incompatibilidad RH, aplicamos inmunoglobulina anti-D, compañeros, en caso de que sea una RH negativo y no esté sensibilizada. Ahora, pruebas de laboratorio. Aparte de todo lo que les acabo de decir, recordemos que el tamizaje de diabetes gestacional lo tenemos que hacer entre las 24 y 28 semanas de gestación, así que podríamos empezar a hacerlo entre la cuarta visita, aunque sea a las 22 semanas. Lo ideal sería que sea en la quinta porque es 28 semanas, pero pues la verdad nos estaríamos tardando. Así que yo recomendaría que fuera a la cuarta, pero estrictamente es entre 24 y 28 semanas. Y algo importante, la norma oficial mexicana 007 nos recomienda que en cuestiones antropométricas siempre tenemos que medir a la paciente talla, peso y crecimiento abdominal, que en este caso se identifica con el fondo uterino. ¿Para qué? Para ver que no estemos cursando con algún tipo de restricción del crecimiento, desnutrición, etcétera, etcétera. Y en caso de que sí, a las 20 semanas de gestación se refiere a segundo nivel, compañeros. Si es que tiene alguna alteración en el crecimiento, que esté bajando de peso, lo que sea, se manda a segundo nivel. Y bueno, ahora quiero hacer un paréntesis a esta parte, la regla de Nagel, compañeros, que es básicamente para calcular la fecha probable de parto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos que la regla nos dice que tomamos como tal el primer día de la fecha de última menstruación, le sumamos 7 días y le restamos 3 meses y eso en teoría nos da la fecha probable de parto y con eso podemos evaluar también más o menos las semanas de gestación que lleva la paciente. ¿Ok? Nosotros evaluamos semanas de gestación y fecha probable de parto. Lo que más nos va a interesar es las semanas de gestación. Si con las semanas de gestación nosotros confiamos plenamente en la paciente, vamos a decir, órale, confío en ti y vamos a pues pedir el ultrasonido correspondiente, compañeros, ¿no? De básicamente el primero, el segundo trimestre, como nos llegue la paciente. Ahora, ¿por qué es importante esto? La guía de práctica clínica nos dice que si nosotros confiamos en la fecha de última menstruación de la paciente y con eso calculamos las semanas de gestación, si la paciente tiene un embarazo de 13.6 semanas como máximo y ese ultrasonido coincide con la fecha de última menstruación y las semanas de gestación según la fecha, y tiene una tolerancia de menos de 7 días, podemos confiar en la fecha de última menstruación. Si supera los 7 días, esto nos sirve. Vuelvo a repetir. Nosotros tenemos a una paciente que nos dice, mi fecha de última menstruación fue tal, ¿no? Y con esta fecha de última menstruación, yo tengo un aproximado de semanas de gestación. Nosotros vamos a tener el primer ultrasonido, y este ultrasonido nos va a decir cuántas semanas de gestación aproximadamente tiene esto. Si estas semanas de gestación de la fecha de última menstruación y el ultrasonido coinciden y no tienen más de 7 días de separación, podemos confiar en esas semanas de gestación que nos da la paciente a través de su fecha de última menstruación. Si supera los 7 días, no confiamos en ella y nos vamos a basar únicamente en los ultrasonidos. Ahora, si nosotros tenemos un embarazo de más de 13.6 semanas y tenemos el ultrasonido, la tolerancia es menos de 10 días, compañeros, ¿ok? Aumenta a 3 días, pero básicamente es lo mismo que les acabo de explicar. Y en caso de que no sea confiable, de que nos dé largas, de que no se acuerde, de que nos cambie las fechas, pues le decimos te creo, pero la GPC no, así que no le volvemos a preguntar la fecha de última menstruación y nos basamos únicamente en el ultrasonido. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto rollo con esto? Porque conocer las semanas de gestación nos ayudan a una adecuada programación de las consultas. Y hubo una pregunta en un anuncio previo que te decía, tienes a una paciente que te está refiriendo una fecha de última menstruación y tienes un ultrasonido que te dice estas cosas, ¿no? Y justamente venía la separación de los días. Entonces,
la pregunta era como de ¿a qué le haces caso? ¿Al ultrasonido o a la fecha de última menstruación? Y pues ya la respuesta en ese caso era el ultrasonido porque superaba los 7 días. Y aquí tenemos las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Nos dice que nosotros tenemos que tener entre 10 y 12 visitas en caso de que las mujeres vivan en países de bajos recursos como México, por lo tanto es lo que se recomienda. Y aquí tenemos las semanas de gestación a las que se recomienda cada una de las consultas. En el cuadrito pasado nos quedamos en la sexta, pero séptima semana, 36 semanas de gestación, y octava consulta, 38 a 41 semanas, ¿ok? Nada más para complementar el cuadro pasado, compañeros. Ahora, como en cada consulta nosotros vamos a medir altura uterina, hay una tablita de la guía de práctica clínica que nos menciona dónde podemos encontrar el útero respecto a las semanas de gestación, y esto es de suma importancia y se tienen que aprender las que tienen los ojitos. A las 12 semanas el útero se palpa en el abdomen. A las 16 semanas se encuentra la mitad de la sínfisis del pubis y el ombligo. A las 22 semanas se palpa en el ombligo. Y a las 36 semanas alcanza el borde costal y se detiene su crecimiento. Esas son las más importantes que ustedes tienen que recordar, compañeros, ¿ok? Todas las demás no suelen importar mucho. Les recomiendo que nada más la de los ojitos. Y bueno, vamos a pasar a una pregunta obligada de básicamente es la categorización de la FDA respecto a los medicamentos en pacientes embarazadas. Recordemos que los categorizamos en categoría A, B, C, D y X, donde básicamente categoría A hay estudios de ese medicamento en mujeres y no han demostrado ninguna anomalía, se pueden tomar con total seguridad. Categoría B, hay estudios de reproducción animal y no se han evidenciado alteraciones en el feto, pero no tenemos estudios en mujeres, en humanos como tal. Categoría C, compañeros, los estudios de reproducción animal han demostrado que este medicamento es teratogénico y no hay estudios adecuados o bien controlados en embarazadas. Entonces aquí ya empieza a haber problema, ¿ok? Categoría D, no hay estudios de reproducción animal ni estudios adecuados ni bien controlados en humanos, básicamente estamos a ciegas y puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Y categoría X, está contraindicadísimo porque es bien sabido que este medicamento va a causar tal anormalidad en el producto, ¿ok? Así que recuerden muy bien esto, compañeros, y pues básicamente es eso. Ahora, ya que nosotros identificamos que la paciente está embarazada y le estamos dando todo su seguimiento, hay cosas que le tenemos que decir. Y ya que revisamos las categorías de los medicamentos, justamente lo hacemos para esta parte, porque tenemos que mantener una dieta equilibrada con los siguientes aportes nutricios que nos dice la guía de práctica clínica y nos da la recomendación de algunos suplementos que son totalmente seguros en el embarazo. Entonces, de líquidos, lo que se recomienda es que la paciente ingiera al menos, menos de 200 miligramos al día de cafeína, el líquido vital, y de agua puede tomar hasta 2.3 litros al día, aproximadamente 10 tazas. De sólidos, lo único que nos recomienda la guía de práctica clínica es que se recomienda consumir de 500 a 1000 miligramos de ácidos poliinsaturados, grasos poliinsaturados de larga cadena como omega 3 a partir de las 12 semanas de gestación para reducir el riesgo de parto pretérmino y parto prematuro. Y en la suplementación nos da la recomendación del ácido fólico, que ya lo conocemos, tiene que ser 0.4 miligramos, compañeros, siempre, para evitar defectos del tubo neural. E incluso lo tenemos que consumir un mes antes de iniciar el embarazo, compañeros. Ahora, en la cuestión del hierro se recomiendan 30-60 miligramos en las pacientes a partir de las 20 semanas de gestación para prevenir la anemia materna. La vitamina D se sugieren, aquí la guía de práctica clínica dice 601 unidades, pero yo creo que fue un dedazo porque no existen tabletas de 601 unidades, han de ser 600 a secas, para reducir la diabetes gestacional en aquellas mujeres con factores de riesgo. Y el calcio no lo menciona la guía nueva, pero lo menciona la guía viejita, que lo vamos a suplementar cuando las pacientes tienen menos de 600 miligramos al día de consumo de calcio. ¿Y cómo lo vamos a sustituir? Con 1 gramo al día de tabletas efervescentes. Recordemos que el carbonato de calcio viene de 1 gramo, pero solamente absorbemos el 40%. Por lo tanto, si nosotros queremos alcanzar 1 gramo, tenemos que dar mínimo 3 tabletas, ¿ok? Eso siempre es importante que lo conozcan.
Y bueno, ya que nosotros estamos alimentando adecuadamente a la madre, tenemos que esperar una ganancia de peso respecto a su peso inicial del embarazo. La GPC nos dice que siempre hay que medir peso, talla y calcular el IMC en las pacientes, porque a partir del IMC es que nosotros vamos a identificar cuánto tienen que subir de peso. Para fines prácticos, en el primer trimestre las pacientes van a subir 0.18 kilos por semana. En el segundo trimestre, 0.54 kilos por semana, prácticamente medio kilo a la semana, eso es bastantito, ¿no? Y en el tercer trimestre, 0.49 kilos por semana, muy similar al segundo trimestre. ¿Y cómo vamos a esperar nosotros el peso de las pacientes en todo su embarazo? Aquí vamos a tener dos escuelas que nos está dando la guía de práctica clínica, la IOM y el Life Cycle Project, compañeros, donde nos comenta, si las pacientes tienen un peso un bajo peso que se define con un IMC menor a 18.5, nosotros esperamos que suba entre 12.5 a 18 kilogramos en la escuela del IOM y en la LSP de 14 a 16 kilogramos, ¿ok? Ahora, si las pacientes tienen un peso normal, lo que nosotros esperamos es que suba entre 11.5 a 16 kilogramos según la IOM y según la LSP entre 10 a 18. Y si las pacientes tienen sobrepeso, tienen que subir menos kilos, entre 7 y 11.5 o entre 2 a 16, dependiendo de la escuela. Como pueden ver, es un rango pues bastante lejano en algunas partes. Lo que se recomienda más según la normativa y lo que nosotros tenemos de la población es referirnos a los criterios de la IOM, así que recuerden muy bien esto. Y si las pacientes tienen obesidad con un IMC de 30 o más, se recomienda que suban de 5 a 9 kilos, ¿ok? Y bueno, en resumen, esto es lo que sí le podemos dar a las pacientes: el agüita, el café, que es el líquido vital, su ácido fólico, su hierro y su vitamina D más calcio. Y aunque parezca absurdo, la guía de práctica clínica tiene un apartado que nos dice qué no se puede dar. Digo, lo que puede ser pregunta de examen es la vitamina A y la vitamina C, que pues realmente no se recomienda. La vitamina A dice algo fatal la guía, nos menciona que se recomienda para prevenir la anemia, pero pues recordemos que la deficiencia de vitamina A no da anemia, da otra cosa, o sea, nada que ver, pero de todos modos no se recomienda en caso de no tener deficiencia. Vitamina C no se recomienda y aunque suene pues muy obvio, la GPC dice que ni tabaco, ni alcohol, ni coca, ni mota, ni ninguna droga o estupefaciente. Así que recuerden no dar nada de esto ni recomendar estos productos a sus pacientes embarazadas. Ahora, pregunta pasada de verga. ¿En qué caso se recomienda una dosis de ácido fólico mayor? O sea, nosotros regularmente vamos a dar 0.4 miligramos o bien 400 microgramos, que es exactamente lo mismo. ¿En qué pacientes le vamos a recomendar 5 miligramos, compañeros? Y ustedes tienen la boca llena de razón. Aquí como tal, recordemos que el factor fácil de aprendernos es cuando ya tenemos el antecedente previo de un defecto del tubo neural en un embarazo que ya tuvo la mamá o bien el antecedente heredofamiliar del mismo. ¿Ok? Los otros son los que son un poquito más complejos y recordemos que es el uso de fármacos con efecto antifolato como anticonvulsivos, mutaciones genéticas en la vía metabólica del ácido fólico y sus receptores, que los pacientes cursen directamente con diabetes tipo 1 o tipo 2 mal controlada, pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, tabaquismo activo o pasivo, antecedente de uso de anticonceptivos orales o bien enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. Cualquiera de estas tenemos que suplementar con 5 miligramos a las pacientes. Y bueno, otra pregunta pasada de verga. ¿A qué edad gestacional se recomienda hacer gimnasia de agua? ¿Y cuál es el ejercicio regular que se recomienda en el embarazo? Y esto sí tuvo una actualización, compañeros. Básicamente la GPC nos menciona que las pacientes tienen que hacer ejercicio aeróbico entre 60 a 150 minutos a la semana, no superando 30 minutos al día, compañeros, ¿ok? Importante eso. Y nos recomienda algunas herramientas para establecer qué tipo de ejercicio podemos prescribir, como la APSS o la PARMET-X for Pregnancy. Básicamente es eso. Y se recomienda realizar ejercicio durante el embarazo como yoga o aquarobics, así dice, durante 8 a 12 semanas, compañeros, siempre y cuando tengan dolor de espalda o dolor pélvico, para que lo recuerden. Y pues ya. Ahora, respecto a una pregunta pasada de verga que fue muy recurrente en los enanos previos, a partir del 2019 se empezó a preguntar cosas de odontología, entonces tenemos que recordar cosas de odonto en el embarazo. Para empezar, cuando la paciente
va a su consulta de odontología, tenemos que recordarle que se tiene que sentar de la siguiente manera. Nos dice que tiene que elevar su cadera derecha 10 a 12 centímetros o colocarse en una posición inclinada entre 5 a 15 grados sobre su lado izquierdo, compañeros, ¿ok? Entonces, cadera derecha se va a elevar, esto con el fin de evitar la compresión de los grandes vasos abdominales. Ahora, respecto a la enfermedad periodontal, si es que la paciente ya cursa con enfermedad periodontal, recordemos que tenemos que revertirlo o bien procurar que no llegue así al embarazo. ¿Por qué? Porque la enfermedad periodontal se asocia a aumento de del embarazo pretérmino, de la preeclampsia y de bajo peso al nacer. Entonces, pues es algo que podemos evitar simplemente yendo con el odontólogo. Ahora, recordemos que el tratamiento dental electivo no tiene que superar las 35 semanas. O sea, 35 semanas es el tope para que la paciente vaya al odontólogo. Después de esto ya no puede ir hasta que se alivie. Y durante el primer trimestre de gestación es recomendable que las pacientes pues tengan una adecuada salud bucal para prevenir lo que acabamos de comentar, compañeros, ¿ok? Y nos dice que se tiene que cepillar 3 veces al día y bla, 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 pero es importante esto, lo del primer trimestre. Ahora, gingivitis en el embarazo y granuloma del embarazo o hipulis gravidum. Recordemos que es la periodontitis del adulto embarazado, bueno, de la adulta embarazada, entonces es algo que tenemos que diagnosticar. Es tratamiento sintomático con enjuagues de clorhexidina, entonces no hay más que decir, solamente son datos random por si se los llegan a preguntar y lo han hecho. Y bueno, vacunas recomendadas en el embarazo, únicamente hay 2. Nos recomienda, en caso de que la paciente lo requiera, toxoide tetánico. Y en caso de que la paciente tenga entre 16 a 32 semanas de gestación y no se haya vacunado previamente con la DPT, tenemos que conferir la vacuna para dar inmunidad pasiva a los neonatos. Y cosa importante, nunca están contraindicadísimas las vacunas vivas atenuadas en el embarazo. Ya vimos cuáles son, las que tienen V, triple viral, doble viral y varicela. Justamente aquí tenemos una tablita de la guía de práctica clínica vieja que nos dice cuáles están contraindicadas. Influenza, la IP, sarampión rubiola, que es doble viral, sarampión rubiola parotiditis, que es triple viral, rubiola solita y varicela, compañeros. Y las que están recomendadas, tétanos difteria o TDPA, influenza TIP y la de hepatitis B, ¿ok? Únicamente. Ahora, ¿cómo vamos a tamizar a las pacientes para ver que no desarrollen alguna enfermedad crónico-degenerativa? Vamos a empezar con las más importantes, que es diabetes y estados hipertensivos. Recordemos que la diabetes, pues, evidentemente lo que más nos va a interesar es la diabetes gestacional, pero también la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que las pacientes lleguen y sean diabéticas y no lo sepan. Por lo tanto, el control de la glucosa en las pacientes embarazadas se hace desde la primer consulta, compañeros, y la guía de práctica clínica nos dice realizar glucosa plasmática en ayuno desde la primera visita o antes de las 13 semanas de gestación, compañeros, para ver que no estén diagnosticadas con diabetes tipo 2 y pues no lo sepan, ¿ok? Y como tal, el tamizaje de diabetes gestacional, recordemos que lo haremos entre las 24 y 28 semanas con el test de O'Sullivan, compañeros, ¿ok? Esto lo vemos más a fondo en la clase de diabetes gestacional. Ahora, estados hipertensivos. Desde la primera consulta medimos presión arterial en la exploración física completa, compañeros, ¿ok? Y aquí nos dice que se recomienda que las pacientes entre las 11 y 13.6 semanas de gestación sean captadas para ver que no tengan riesgo de desarrollar preeclampsia. Ahora, si sale una paciente que nos llega a la consulta y tiene factores de riesgo altos o moderados, tenemos que tomar una acción preventiva. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo? En primera lo dividimos así en riesgo alto y en riesgo moderado porque únicamente necesitamos un factor de riesgo alto o bien 2 factores de riesgo moderados para dar ácido acetil salicílico 150 miligramos al día entre las semanas 12 y 36 para disminuir el riesgo de preeclampsia. Ahora, ¿cuáles son esos de riesgo alto? Que la paciente ya tenga una enfermedad hipertensiva del embarazo previo, que tenga enfermedad renal crónica, que tenga alguna enfermedad autoinmune como lupus o SAF, que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2 o bien hipertensión crónica. Cualquiera de estas iniciamos aspirina o ácido acetil en las semanas que se mencionaron, a la dosis que se mencionó. Y
Si tiene al menos 2 factores de riesgo moderados, también iniciamos esto. ¿Qué es que la paciente tenga 40 años o más, que tenga intervalo de embarazo de más de 10 años, que tenga un IMC de 35 o más, que tenga antecedente de preeclampsia familiar o bien embarazo multifetal, compañeros? Y pues básicamente es eso. Recordemos que el tamizaje se hace siempre tomando la TEA y evaluando la proteinuria en las tiras reactivas, entonces es algo que se hace constantemente. Isoinmunización. Desde la primera consulta, compañeros, tenemos que interrogar todo esto del grupo IRH. Entonces, si los padres tienen cualquier no anormalidad, pero cualquier dato que nos haga sospechar que pueden tener un paciente con RH negativo o la madre lo tiene, etcétera, etcétera, tenemos que pues adelantarnos a pensar que pueda tener una incompatibilidad ABO o una incompatibilidad RH. Entonces, desde la primera consulta se interroga esto y recordemos que a todos los pacientes les tenemos que pedir un COMS indirecto, ¿ok? Y el tamizaje como tal a las 28 semanas de gestación se recomienda en la actualización de la guía de práctica clínica y vamos a solicitar anticuerpos anti-D. Si tenemos títulos de 1 a 8 a 1 a 32 es factor de riesgo para que nos esté haciendo esta incompatibilidad y pues tengamos que actuar, compañeros. Y en el caso de la depresión, se recomienda desde la primera consulta identificar factores de riesgo que puedan conducir a la depresión en el embarazo. Y el tamizaje lo hacemos con el test de Edimburgo, compañeros. Muy preguntado eso. Y bueno, pregunta obligada. ¿Cómo se debe usar el cinturón de seguridad en las embarazadas? Están en todo lo correcto. No se tiene que colocar sobre el abdomen. No se tiene que colocar directamente sobre el útero ni nada, se tiene que colocar sobre las crestas ilíacas anterosuperiores, compañeros, y pues va debajo del útero. Así que recuerden muy bien esto, pregunta random, pero que se las pueden hacer. Y bueno, ya pasando todo el control prenatal, ahora sí, pues digamos que estamos llegando al final del embarazo, ¿no? Ya pasamos todo lo del control, ya vimos los tamizajes, la paciente está bien. Ahora sí tenemos que empezar a ver cómo se está desenvolviendo ese producto y lo vamos a empezar a hacer con las maniobras de Leopold preguntadísimas, compañeros. Aquí recuerden ustedes qué es cada una de las maniobras, cómo se explora y díganlo en su mente. Y están en todo lo correcto. En este caso, la primera maniobra evalúa el fondo uterino, compañeros, ¿ok? La segunda maniobra evalúa la posición fetal. La tercera maniobra evalúa la presentación. Y la cuarta maniobra evalúa el encajamiento, ¿ok? Recuerden muy bien esto. Primera, fondo uterino, segunda posición, tercera presentación y cuarta encajamiento. Pregunta de examen, a mí me la preguntaron y la preguntaron como 2-3 años después y la volvieron a preguntar el año pasado. Entonces sí, la preguntan. Y también preguntan las definiciones de situación, posición, actitud y presentación. A ver, los escucho. Y están en todo lo correcto, compañeros. Situación es la relación que guarda el eje longitudinal del producto con el de la madre. Posición es relación que existe entre el punto toconómico del producto y la mitad izquierda o derecha de la madre. La actitud es la relación entre las distintas partes del feto. Y aquí como punto importante, lo normal es que todo esté flexionado, ¿ok? Todo se flexiona. La cabeza sobre el tronco, la pierna sobre los muslos, el muslo sobre el abdomen, los antebrazos sobre el brazo y el brazo sobre el tórax. Entonces aquí cualquier extensión es patológica, ¿ok? Y la presentación es la parte del feto que se aboca a la pelvis, la llena y desencadena su propio mecanismo de trabajo de parto. Entonces, esto es 100% preguntado, se las tienen que saber de memoria. Y los planos de Hodge igual es algo importante. Recordemos que son un plano de coordenadas que nos permite situar la presentación en el trabajo de parto. Ahora, la mnemotecnia va incluida en que el primer plano empieza con PR, entonces va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio, compañeros, ¿ok? PR de primer, PR de promontorio. Segundo plano va del borde inferior de la sínfisis del pubis, como pueden ver aquí estábamos en el borde superior, luego nos bajamos al borde inferior y el segundo plano es en la segunda vértebra sacra. Segundo plano, segunda vértebra sacra. Tercer plano, aquí hagan de cuenta que son mochitas del 2015, del 2014 y ustedes escribían las palabras con números, entonces nada más agarren el 3 como si fuera una E de espinas ciáticas. Y el cuarto plano, no tiene mnemotecnia, pero pues ya nada más acuerdan, vértice sacro, ¿ok? Así que recuerden todo esto. Existen otras cosas que se llaman estación de Lee
que es algo que intenta, digamos, como que asemejar a los planos de Hodge. Y aquí solo tienen que recordar que la estación 0 de los planos de Lie es proporcional al tercer plano de Hodge, ¿ok? Nada más para que lo recuerden. Ahora, tipos de pelvis. Aquí tenemos la ginecoide, que es la más frecuente de todas, y esta va a tener un diámetro anteroposterior y lateral similares, es decir, van a crear un círculo perfecto, por decirlo de alguna manera. La androide es la segunda más frecuente, y esta va a tener forma triangular, compañeros. Vamos a tener una base que justamente va a estar a nivel ¿cómo se llama? De la parte posterior, más prominente que la parte ventral. Justamente van a terminar en triángulo, ¿ok? La antropoide es cuando tenemos un diámetro anteroposterior mucho más largo y prominente que los laterales, ¿ok? Y el platipeloide es cuando tenemos un diámetro lateral más prominente que el anteroposterior, ¿vale? Para que lo recuerden. Ahora, fases del trabajo de parto. Ya evaluamos todos los Hodge, ya evaluamos qué tipo de pelvis tiene la paciente, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver que las fases del trabajo de parto son el conjunto de mecanismos que inician con la contracción uterina y tienen como objetivo la expulsión del producto y de los anexos. Recordemos que vamos a hospitalizar a las pacientes siempre que tengan 2 a 4 contracciones en 10 minutos, dolor abdominal en hipogastrio y cambios cervicales. Estos cambios cervicales tienen que ser un borramiento del 50 al 80% y una dilatación de al menos 3 a 4 centímetros, ¿ok? Con eso ya la paciente se ganó su hospitalizada y es que vamos a empezar a ver en qué etapa se encuentra. Las etapas son 3. El estadio 1 se divide en estadio latente y en estadio activo y básicamente el 1 latente es desde el inicio de las contracciones uterinas hasta los 4 centímetros de dilatación. Y el estadio 2... No, perdón, el estadio 1 activo es de los 4 a los 10 centímetros de dilatación, compañeros, ¿ok? La duración puede variar bastante, en este caso en las primíparas puede durar hasta 18 horas, pero en las multíparas hasta 12, ya más o menos como que se va disminuyendo el tiempo. Y la dilatación igual aproximadamente en la primípara es de 1.2 centímetros por hora y en la multípara de más de 1.0 centímetros por hora. El estadio 2 es la expulsión, que va de la finalización de la dilatación, es decir, ya tenemos los 10 centímetros dilatados hasta la expulsión del producto. Y en este caso, en las primíparas puede durar menos de 1 hora y en las multíparas hasta 30 minutos como máximo. Y el estadio 3 es el alumbramiento, donde vamos a tener la expulsión de la placenta y de las membranas, ¿ok? Y esto igual suele durar hasta 30 minutos. Ahora, recordemos que el trabajo de parto estacionario se define cuando no hay dilatación en más de 2 horas y se debe monitorizar a las pacientes cada 30 minutos. Y en el caso de cómo van disminuyendo, bueno, cómo va bajando el paciente, aquí teníamos esta mnemotecnia del abecedario, pero realmente se modificó. No es como que muy útil, pero tampoco es como que lo pregunten tanto, así que no se estresen si no se lo aprenden. En este caso, lo primero que se va a tener es el encajamiento, donde el paciente va a tener 3, digamos, como que pasos: la flexión, la orientación y el asinclitismo. Después de que se encaja, va el descenso, y en el descenso ocurre primero la rotación interna. Y en la tercera tenemos la expulsión, donde va a haber la extensión, restitución, rotación externa y el desprendimiento de los hombros, compañeros, ¿ok? Así que no es algo que les pregunten mucho, pero igual se los dejo por si acaso. Ahora, ¿en qué ocasiones o en qué escenarios vamos a recomendar una episiotomía? Recordemos que la episiotomía se puede hacer de 2 maneras: la incisión media o la incisión medio-lateral. Se recomienda la incisión medio-lateral derecha de 45 a 60 grados porque es la que suele tener menos complicaciones. Sí duele más, pero se complica menos y las complicaciones van respecto al esfínter anal externo, compañeros, ¿ok? Así que aquí lo que nos dice la guía de práctica clínica es que realmente la episiotomía no se ve que haya mejorado algún tipo de cuestión de parto o algo por el estilo. Solo nos dice que está indicada y básicamente es la mediolateral en caso de que se tenga que hacer porque no queramos llegar a un tipo de lesión del esfínter anal externo grado 3 o grado 4 o un daño perianeal. Entonces, realmente no es como que sea mejor según la guía de práctica clínica hacerlo o no, pero ya si lo quieres hacer tienes que hacer la mediolateral, ¿ok? Y en este caso se requiere cuando tenemos que acelerar la segunda fase del trabajo de parto, también cuando hay una laceración espontánea, es decir, ya se laceró solito, pues ya, tú no lo indicaste, pero ya tiene la lesión, entonces termina la de hacer para posteriormente corregirla. Cuando tenemos alteraciones fetales como que tenga bradicardia o taquicardia,
también cuando la paciente tenga distocia de hombros o en el caso de que tenga un perineo muy corto, ¿ok? En esos casos es cuando se recomienda según la guía de práctica clínica, pero tampoco es como que sea del todo necesario. Ahora, ya que se hace y en caso de que se complique, vamos a tener 4 grados de desgarre perianal, compañeros, ¿ok? El grado 1 solo te va a afectar la piel, entonces literal no requiere ningún tipo de tratamiento especial. El grado 2 es cuando tenemos daño de los músculos perineales y no te afecta el esfínter. Aquí se sutura de manera un punto continuo, ¿ok? El grado 3 lo dividimos en A, B y C. En este caso el A es una afección de menos del 50% del esfínter. El grado 3B es más del 50% del esfínter. Y el grado 3C te afecta el esfínter anal interno. Estos que les comenté de menos del 50 y más del 50 es esfínter anal externo. ¿Ok? Aquí igual hay que hacer una sutura término-terminal con solapamiento y en el grado 4 es cuando tenemos el esfínter anal completo dañado. ¿Ok, compañeros? Completo. Y esta es una reparación quirúrgica. Así que recuerden esto que es preguntado en el ENARM. ¿Y cuándo vamos a hacer cesárea? La cesárea evidentemente no va a ser la primera elección cuando tenemos una paciente embarazada. Siempre se va a preferir que tenga una resolución de parto normal. Pero en algunas situaciones no es viable. Y aquí vamos a dividirlo en dos. Cuando tenemos una cesárea programada y una cesárea urgente. La urgente es muy sencilla porque básicamente toda ocasión o toda patología que haga que se pueda morir el producto se tiene que sacar en chinga. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones urgentes? Abrupto placentae, ruptura de la vasa previa, ruptura uterina, prolapso del cordón, sufrimiento fetal, distocia o falta de progresión de la expulsión o mal estado materno. Cualquiera de estas es urgente. Ahora, las programadas es cuando tenemos una cesárea iterativa, cuando hay gemelos monoamnióticos y el primero de ellos es pélvico, cuando hay placenta previa oclusiva, cuando hay presentación de frente o de cara o también presentación pélvica, cuando hay citación transversa, cuando la paciente tiene VIH. Esto lo vamos a puntualizar más en la clase de infectología, pero va a depender de las copias virales que podamos llegar a tener, o también cuando haya lesiones activas de virus del papiloma humano a nivel del canal vaginal, y cuando hay desproporción cefalopélvica. Cualquiera de estas tenemos que hacer una cesárea programada, compañeros, ¿ok? Para que lo recuerden. Entonces, es importante que chequemos esto. La guía de práctica clínica nos da otro tipo de datos, pero todos se engloban en lo que les acabo de mencionar, ¿no? Nos dice lo del VIH, que ya lo vimos, nos dice 2 cesáreas previas, que es la cesárea iterativa, todo lo de la situación que les acabo de mencionar, la presentación, etcétera, etcétera. También cuando la paciente tiene cardiopatía clase 3 o 4. Cuando hay hidrocefalia fetal, que esto entra en la parte de desproporción cefalopélvica, y pues básicamente es todo lo que ya acabamos de mencionar, compañeros, ¿ok? Para que lo recuerden. Ahora, también nos dicen que un producto ovito mayor a 30 centímetros sin trabajo de parto por más de 24 horas se puede expulsar por cesárea, así que es un dato igual importante para que lo recuerden. Y vamos con el monitoreo fetal. Ahora, en el caso del monitoreo fetal, a todos cuando éramos internos nos pusieron a hacer estos estudios. Íbamos con la paciente y le poníamos las vendas y le poníamos el monitor, ¿no? De aquí hay que saber varias cosas. Para empezar, ¿qué es la normalidad? Aquí vamos a tener una línea base. La línea base es aquella línea donde vamos a tener una frecuencia cardíaca entre 110 y 160 latidos por minuto. Menos de esto es taquicardia, más de esto... menos de esto es bradicardia, más de esto es taquicardia, ¿ok? Y dentro de la línea base vamos a tener algo que se llama variabilidad. Como pueden ver, no es como que la línea base sea una raya horizontal 100%, tiene ahí como que sus piquitos y todo eso, ¿no? A eso se le llama variabilidad. La variabilidad es la diferencia entre el pulso más alto y el pulso más bajo de la frecuencia cardíaca fetal. Y esta la vamos a dividir en 4. Ausente cuando no hay variabilidad, es decir, aquí sí vamos a encontrar una raya totalmente horizontal y pues ya se acabó, ¿no? Una mínima cuando tenemos hasta 5 latidos por minuto de diferencia, moderada de 6 a 25 y marcada mayor a 25, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos en esta línea base, pueden existir aceleraciones y desaceleraciones. Las aceleraciones justamente se van a definir como el aumento brusco
de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 latidos por minuto por 30 segundos sostenidos. Y el pico suele ser a los 15 segundos, ¿ok? Y lo vamos a definir como una aceleración prolongada cuando esta dura más de 2 minutos, compañeros, ¿ok? Ahora, dentro de las desaceleraciones vamos a tener que esta básicamente tenemos la línea base y ocurre lo contrario, ocurre un descenso, ¿ok? De la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, no hay que confundir los términos taquicardia con aceleración y bradicardia con desaceleración, porque como pueden ver, le voy a regresar. Aquí teníamos nuestra línea base, la voy a marcar con rayitas rojas. Es todo esto, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, hay aceleraciones que no superan la línea de la taquicardia y hay desaceleraciones que no superan la línea de la bradicardia. Así que recuérdenlo, no lo tomen como sinónimo, son cosas distintas, son solamente términos que tenemos que manejar. Ahora, dentro de las desaceleraciones podemos considerar las tardías cuando son graduales y con recuperación que se asocian a la contracción. Regularmente duran más de 30 segundos entre el inicio y el término, ¿ok? Precoz, igual, cuando ocurre la desaceleración, pero básicamente ocurre en el tiempo de la contracción o un poquito antes, compañeros, ¿ok? Igual la vamos a considerar prolongada cuando dura más de 2 minutos, compañeros, ¿ok? Más de 2 minutos se considera desaceleración prolongada. Y las recurrentes cuando se presentan en el más del 50% de las contracciones durante un trazo de 20 minutos. Ahora, respecto a las contracciones uterinas, compañeros, a estas las vamos a ver en la parte de abajo del registro tococardiográfico y básicamente lo vamos a ver delimitado por estas montañitas que son las contracciones uterinas. ¿Cuánto es lo normal? Tenemos que tener al menos 5 contracciones en 10 minutos, ¿ok? Es lo normal. Más de 5 contracciones en 10 minutos, ¿cómo se llama? Y ustedes están en todo lo correcto, se llama taquisistolia. Entonces, aquí les dejo una tablita, bueno, un resumen de básicamente lo que es normal. Las contracciones, 5 o más de 5 taquisistolia, la frecuencia cardíaca fetal normal, la variabilidad, cómo la podemos encontrar, ¿ok? Es de lo más importante que ustedes tienen que conocer. Y ustedes dirán, ¿a mí para qué chingados me sirve saber todo esto? Porque dependiendo de lo que encontremos es que puede relacionarse a patologías. En este caso, anteriormente se utilizaban los DIPs que nos hablaban de cuando tenemos una desaceleración respecto a las contracciones uterinas. Aquí el DIP 1, como podemos ver, va acorde a la contracción uterina, ¿ok? Aquí lo podemos ver. O incluso posterior. Entonces, DIP 1 te hablaba de que había una compresión de la cabeza fetal y por eso ocurría la desaceleración. DIP 2 es cuando teníamos nosotros la desaceleración. Y esto se relacionaba a una acidosis fetal, compañeros. Aquí, como podemos ver, sí está bien marcada que va después de la contracción uterina, desaceleración tardía. Y la 3 es cuando nosotros teníamos, digamos, una desaceleración variable que podía ocurrir antes, durante o después, pero aquí observábamos un signo importante que es la desaceleración en forma de W. Y esto se asociaba a una compresión del cordón. Ahora, los DIPs ya no se usan, el futuro es hoy. ¿Qué se usa ahorita? Las categorías. Respecto a las categorías es justamente lo que nosotros le vamos a hacer a las pacientes. La categoría 1 nos habla de una paciente que tiene línea base de 110 a 160 latidos por minuto y no tiene desaceleraciones, ¿ok? Tiene variabilidad moderada y pues ya, básicamente es un trazo bastante normal. Aquí no hay como que pedo, ¿no? Y no se hace nada, se deja libre evolución y se acabó. La categoría 2 es cuando tenemos la línea basal con taquicardias o bradicardias, compañeros, ¿ok? Aquí ya empieza a haber ese tipo de problemas, por decirlo de alguna manera, pero no superan las 3, ¿ok? Es decir, no hay taquicardias seguido ni bradicardias, son como que 3 en sus 10 minutos como máximo, o desaceleraciones. Y las desaceleraciones tienen que ser de 1 a 2 como máximo. En este caso, la variabilidad igual la podemos encontrar como mínima, compañeros, no hay como que mucho cambio en eso. Y la desaceleración prolongada de 2 a 10 minutos suele recuperar. En caso de que encontremos una desaceleración que ya está siendo prolongada, suele recuperarse con medidas. Ahora, ¿cuáles son esas medidas? Dar oxígeno, posicionar lateralmente a la paciente y en caso de que lo requiera, dar soluciones intravenosas, ¿ok? Y por último, tenemos la categoría 3 cuando tenemos la línea B sin variabilidad, es decir, una línea totalmente
pues aplanada o un patrón sinusoidal. El patrón sinusoidal es cuando nosotros encontramos este trazo en el registro cardiotocográfico, compañeros, ¿ok? Aquí básicamente sí podemos tener desaceleraciones tardías o desaceleraciones variables, bradicardia sin variabilidad, y en este caso lo indicado es una interrupción inmediata del embarazo, ¿ok? Para que lo recuerden, los DIP se los pueden llegar a preguntar así como ¿qué es el DIP 1? La desaceleración temprana y compresión de la cabeza, tipo 2, acidosis, bla bla bla. Se los pueden llegar a preguntar, pero realmente ya es obsoleto. Lo que se ocupa ahorita son las categorías para ver qué le vamos a hacer a la paciente en el registro cardiotocográfico. Entonces, en resumen, compañeros, después de todo lo que vimos, pues hay cosas que tenemos que cuidar y también existen cambios fisiológicos del embarazo que nos tenemos que saber de memoria, porque si nos lo ponen en el caso clínico y no sabemos que es normal, pues vamos a cagarla. Entonces, recordemos que las pacientes tienen anemia fisiológica, que regularmente es dilucional, así que en las embarazadas esperamos que una hemoglobina sea normal cuando tiene más de 11. ¿Ok? 11 gramos, evidentemente. El primer trimestre es anabólico, el segundo y tercero es catabólico. La hipotensión postural puede aparecer a partir de las 20 semanas de gestación. Es normal tener un soplo sistólico S3. Cualquier diastólico es anormal y patológico y se tiene que estudiar. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Hay disminución de la capacidad residual pulmonar. Las pacientes cursan normalmente con alcalosis respiratoria, pueden tener reflujo gastroesofágico, tránsito lento, hay aumento de la tasa de filtrado glomerular, entonces la creatinina normal se considera de 0.3 a 0.8 y si aumenta pues ya hay pedo. La hidronefrosis fisiológica existe y existe en el embarazo. El aumento de peso ya vimos que pues depende mucho del peso de la paciente, pero aproximadamente es 1 kilogramo por mes. El útero palpable es a las 12 semanas de gestación y el útero a nivel de la cicatriz umbilical clásicamente pues vimos que era a las 20 a 22 semanas dependiendo de la actualización, pero es un aproximado en el tiempo. Así que recuerden muy bien todos estos datos, compañeros, que son preguntados. Y bueno, la guía de práctica clínica tiene un apartado de patologías comunes, aquí le pusimos patología pitera y vamos a ver qué nos recomienda respecto al tratamiento, ¿ok? Realmente son varias, pero es muy sencillo porque son muy similares a los tratamientos convencionales sin que nosotros tengamos un embarazo, ¿no? Empezando por hiperemesis, recordemos que esto se va a clasificar, a diagnosticar cuando son más de 6 vómitos y la paciente cursa con algún desequilibrio hidroelectrolítico o nutricional. ¿Y qué creen? El tratamiento depende de las preferencias de la paciente, literalmente eso dice la guía de práctica clínica. Entonces, de primera línea podemos dar muchas cosas: piridoxina, doxilamina, así lo dije bien, 10 miligramos al día, hidroxicina 25 miligramos cada 12 horas o metoclopramida 10 miligramos cada 12 horas. De segunda línea podemos dar ondansetron 4 miligramos cada 12 horas o esteroides. Aquí sí menciona que esto tiene que ser lo último de lo último por los efectos secundarios y se recomienda la metilprednisolona. Y en caso de que quiera la paciente tratamiento natural, le damos jengibre, manzana o la mandamos a acupuntura. No es broma, eso dice la GPC. ERGE. La primera línea y la única que menciona, carbonato de magnesio o bien hidróxido de aluminio más simeticona. Recordemos que lo tenemos que dar 2 horas antes del consumo de ácido fólico o del hierro en caso de que lo esté consumiendo la paciente. Estreñimiento, agua y fibra natural. Señora, tome más agua, coma más fibra. En caso de que pues no vaya al baño, suplemento de fibra o de trigo. Tricomoniasis. Aquí tenemos que tratar a la pareja porque recordemos que son unos hijos de la chingada y pues ya se fueron a meter con quién sabe quién. Por lo tanto, tratamiento por ETS. ¿Cuál es el manejo? Metronidazol bioral 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y la alternativa es metronidazol bioral 2 gramos dosis única. Candidiasis. Primera línea, clotrimazol tópico 7 días como alternativas miconazol o nistatina. Vaginosis bacteriana. Metronidazol bioral 250 miligramos cada 8 horas por 7 días y como alternativas el metronidazol 2 gramos dosis única o bien clindamicina 300 miligramos cada 12 horas por 7 días. En el caso de la IBU, el primer medicamento que se recomienda es amoxicilina, solito, sin ácido clavulánico, compañeros, amoxisola 500 miligramos bioral cada 8 horas de 5 a 7 días y alternativa ampicilina.
Anemia ferropénica, en caso de que las pacientes tengan esta patología, se recomienda el tratamiento intravenoso porque pues revierte más rápido y se da la carboximaltosa férrica intravenosa. Y en caso de anemia megaloblástica, ácido fólico, compañeros, 400 microgramos al día, todo el embarazo hasta 3 meses posparto. Entonces, esto es lo que recomienda la GPC. Es un cuadrito sencillo que nos podemos aprender por si llegan a preguntar algo de este estilo. Y de esta manera terminamos con control prenatal. La verdad es un tema largo, pero es un tema importantísimo que no pueden dejar pasar ni pueden dejar de estudiar, compañeros. Pero pues bueno, ya tenemos todo resumido aquí.